a hacer primero un repaso acerca de las ecuaciones que describen el movimiento circular. Las ecuaciones que describen el movimiento circular son muy parecidas a las que vimos al principio de semestre sobre el movimiento en una dimensión, porque básicamente uno puede distinguir entre el movimiento a velocidad constante y el movimiento a aceleración constante dentro de, digamos, dentro de un tipo de movimiento más general, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, lo que es una posición angular. La posición angular simplemente se refiere a una forma de medir la posición de una partícula en un sistema de coordenadas. Cuando uno tiene un sistema de coordenadas X y una partícula se encuentra en una posición arbitraria, ¿verdad? Entonces uno define la posición angular como el ángulo que describe la partícula con respecto a un eje de referencia. Casi siempre la posición se describe con respecto al eje X, aunque no siempre tenemos que limitarnos a que sea con respecto al eje X, ¿verdad? A veces nos conviene más medir la posición con respecto al eje Y o con respecto a cualquier otro eje. Entonces, la posición angular se mide en radianes. Ustedes ya han visto en matemática que los radianes son una forma conveniente, natural de medir ángulos a diferencia del grado. Solo para recordar, 2 pi radianes es igual a 360 grados. Por lo tanto, 2 pi radianes corresponde a una revolución completa. Entonces, cuando una partícula se encuentra en movimiento circular, uniforme, nosotros tenemos una partícula que describe un cambio en su posición angular, ¿verdad? Manteniendo constante la distancia que la separa del origen de coordenadas. Entonces, cuando la partícula avanza desde un ángulo inicial hasta un ángulo final, decimos que la partícula tiene una rapidez angular promedio dada por la siguiente fórmula. Entonces, la rapidez angular, al igual que la rapidez lineal o la rapidez por común y corriente, ¿verdad? Se define como el avance que describe la partícula con respecto al tiempo. Entonces sería la posición angular final menos la posición angular inicial dividido entre el tiempo que le toma hacer ese recorrido. Es decir, es el cambio en la posición angular dividido entre el tiempo que le toma a la partícula hacer ese movimiento, ¿verdad? La rapidez angular se mide en radianes entre segundos, porque lo que hace es medir cuánta distancia avanza la partícula en un tiempo dado, ¿verdad? De la misma forma en que uno habla de una rapidez de 1 metro por segundo, 2 metros entre segundo, 10 metros entre segundo, también se puede hablar de una rapidez angular, que es el ángulo que avanza la partícula en cierta cantidad de tiempo. No siempre la rapidez angular es una cantidad constante, a veces puede ser variable. Por eso es que hay que hacer la distinción con la rapidez angular instantánea. La rapidez angular instantánea se toma sacando el límite para tiempos muy pequeños. Por lo tanto, es igual a la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, ¿verdad? De la misma forma en que la rapidez instantánea
es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Cuando una partícula se encuentra en movimiento circular y hace un recorrido en cierto segmento del círculo, decimos que avanzó cierto segmento de arco. Es el segmento de arco que avanza una partícula es igual al radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo o la distancia angular que avanza la partícula durante ese tiempo. Esta fórmula es muy importante porque relaciona la distancia que recorre con el ángulo que avanza. Esa fórmula es válida únicamente cuando nosotros medimos el ángulo en radianes y no es válida cuando el ángulo está en grados. Por lo tanto, es buena idea acostumbrarnos a siempre calcular o medir los ángulos en radianes, ¿verdad? Para hacerlo usamos este factor de conversión que nos dice que 2pi radianes es igual a 360 grados. Ok. En otros casos, la partícula se mueve en movimiento circular acelerado, que es cuando la rapidez angular no es constante. Entonces, hablamos acerca de una aceleración angular. La aceleración angular puede ser promedio o puede ser instantánea. Consideremos primero la aceleración angular promedio, que se define de la siguiente manera. Para empezar, la aceleración angular se denota con la letra griega alfa, ¿verdad? Es una letra que se parece mucho a la letra A latina, pero es distinta porque tiene, podríamos decir que los palitos del lado derecho curvos, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial dividido entre el tiempo que le toma a la partícula recorrer determinada distancia o hacer determinado cambio de rapidez angular. Y se mide en radianes entre segundo al cuadrado. De la misma forma en que la aceleración lineal de una partícula se mide en unidades de metro entre segundo al cuadrado. Cuando la aceleración angular no es constante, sino que depende del tiempo, entonces hablamos acerca de la aceleración angular instantánea, que de la misma forma también se define sacando el límite para intervalos de tiempo muy pequeños. Sería el límite cuando delta t tiende a 0 de WF omega F menos omega inicial entre delta t. Y esto es igual a la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo y también es igual a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Veamos un ejemplo muy sencillo de esto. Suponga que la aceleración angular de una partícula se describe mediante la siguiente función. Digamos que yo les digo a ustedes que alfa en función del tiempo es igual a 5t más 2. ¿Ok? Y les hago las preguntas que se hacen generalmente para este tipo de problemas, ¿verdad? Digo, determine las unidades del 5 y del 2. Primera pregunta.
Luego les puedo decir, asuma que la partícula tiene una rapidez angular igual a 2 radianes entre segundo en un tiempo t igual 0 y una posición de 3 radianes en t igual 0. Determine la rapidez angular y la posición angular en función del tiempo. Entonces, para contestar la primera parte, simplemente nos fijamos en el significado dimensional de las constantes 5 y 2, ¿verdad? Vean que las unidades para el 5 tienen que ser de aceleración angular entre tiempo. Entonces las unidades del 5 son de radianes entre segundo a la 3, ¿verdad? Mientras que las unidades del 2 son de radianes entre segundo a la 2, porque el 2 tiene las mismas unidades que tiene la aceleración angular común y corriente. Por lo tanto, la aceleración angular realmente debería ser 5.0 radianes entre segundo a la 3 por t, más 2.0 radianes entre segundo al cuadrado. Luego, si nosotros tenemos que la aceleración angular es la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo, entonces uno puede calcular que la rapidez angular está relacionada con la aceleración angular multiplicada por el aumento en el tiempo. Pero la aceleración angular es a su vez una función del tiempo, ¿verdad? Entonces hay que sacar una integral. Y como siempre nos fijamos porque para sacar la integral tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar las posiciones y las rapideces angulares iniciales, ¿verdad? Este dato de aquí y este dato de acá. Uno toma que la integral de la rapidez angular es igual a la integral de la aceleración angular con respecto al tiempo. Y nos queda entonces que la rapidez angular es igual a la integral de 5t más 2 de t, ¿verdad? Y bueno, esto sería entonces igual a 5t al cuadrado entre 2 más 2t más una constante C1, ¿verdad? Cuando ustedes integran, siempre tienen que tener cuidado porque hay que sacar siempre la constante de integración. El valor de la constante de integración se obtiene cuando ustedes imponen la restricción de que la aceleración angular, cuando el tiempo es igual, perdón, que la velocidad angular, cuando el tiempo es igual a 0, es igual a 2 radianes entre segundo. Entonces, eso quiere decir que la rapidez angular cuando el tiempo es igual a 0 es igual a C1, es igual a 2 radianes entre segundo. Entonces, la rapidez angular es dada por la función 5t al cuadrado entre 2 más 2t más 2, ¿verdad? C1 sería igual a 2. De la misma forma, cuando saco la posición angular, la calculo como la integral de la rapidez angular con respecto al tiempo. Es decir, es la integral de 5t al cuadrado entre 2 más 2t más 2 de t. Y esto es igual a 5t a la 3 entre 6 más t al cuadrado más 2t más otra constante diferente que en este caso llamo la constante C2. Siempre que ustedes integren, tienen que asegurarse de sacar una constante de integración. Y el valor de la constante de integración se calcula imponiendo la condición de que cuando el tiempo es igual a 0, la posición angular es igual a
3 radianes. Eso quiere decir que cuando el tiempo es igual a 0, C2 es igual a 3 radianes. Y por lo tanto, la posición angular con respecto al tiempo es igual a 5 sextos de t a la 3 más t a la 2 más 2t más 3, ¿verdad? Todo con sus correspondientes unidades en radianes y en segundos. Ok. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, entonces, digamos, podría yo asumir que la, o sea, que la rapidez y bueno, la posición angular me va a determinar como la cantidad de veces que debo integrar. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es que se integra dos veces. Entonces, digamos, en la pregunta B dice que asuma que la partícula tiene una rapidez angular igual a 2 radianes cuando t es igual a 0 y una posición en radianes cuando t es igual a 0. O sea, eso me determina las veces que yo debería integrar. No, eso, no. Usted tiene que saber que la rapidez es la integral de la aceleración ¿Ok? y la posición es la integral de la rapidez. Si usted tiene la aceleración y quiere sacar la posición, tiene que integrar siempre dos veces. Ok, El, ok. el dato que yo les doy aquí corresponde a las condiciones iniciales que usted les utiliza para determinar el valor de las constantes de integración C1 y C2. Listo. Pura vida, profe, gracias. Bueno, ok. Ahora bien, cuando uno estudia el movimiento circular, hay un caso especial donde tenemos cuerpos con aceleración angular constante. Entonces, esta parte es de hecho casi que podríamos decir que una copia, ¿verdad? O una adaptación a las fórmulas que hemos visto para movimiento acelerado. Entonces, ustedes hacen la comparación con problemas con aceleración lineal constante. Entonces, recuerden que hay una fórmula que dice en movimiento de aceleración angular constante que v final es igual a v inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? De la misma forma, cuando estudiamos el movimiento con aceleración angular constante, nosotros tenemos que la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, vean que la rapidez angular final desempeña un papel semejante al que desempeña la rapidez final, ¿verdad? De la misma forma, la rapidez angular inicial desempeña un papel similar al que desempeña la rapidez inicial, mientras que la aceleración angular desempeña un papel semejante al que desempeña la aceleración lineal. De la misma forma, tenemos que hay una ecuación que dice que x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces uno toma que la posición angular final es igual a la posición angular inicial, o sea, cita F y cita I, ¿verdad? Más la rapidez angular inicial por el tiempo, más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. Luego teníamos otra ecuación que dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por posición final menos posición inicial. De la misma forma, tenemos aquí que la rapidez angular final al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más dos veces aceleración angular por posición final angular menos posición inicial angular.
¿sí? Entonces, es simplemente agarrar las fórmulas que ya conocemos para movimiento acelerado y adaptarlas al contexto de problemas en movimiento acelerado, angular, o sea, movimiento circular. De la misma forma, entonces, uno puede resolver los problemas que conocía en movimiento acelerado eh, usando las mismas técnicas y estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, veamos un problema de ejemplo. Yo les digo a ustedes que una partícula se mueve en movimiento circular con, perdón, una partícula se mueve en movimiento circular con una rapidez angular inicial de 10 radianes entre segundo y frena con una aceleración angular constante de 2 radianes entre segundo al cuadrado. Determine el tiempo que le toma detenerse y la distancia angular que recorre en ese tiempo. Entonces, para este problema ustedes también hacen una lista de los datos que conocen, ¿verdad? Saben, por ejemplo, que la rapidez angular inicial es de 10 radianes entre segundo y les dicen que está deteniéndose, está frenando. Entonces tomamos la aceleración angular como negativa, sería menos 2 radianes entre segundo al cuadrado. Y se quiere detener. Entonces la rapidez angular final es igual a 0. Ahora, para encontrar el tiempo que le toma a la partícula detenerse, podemos simplemente agarrar la fórmula que dice que rapidez angular final es igual a rapidez angular inicial más aceleración por tiempo y utilizarla para despejar el tiempo. De esa forma, el tiempo es igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial entre la aceleración angular. ¿Verdad? Como siempre hemos hecho, 0 menos 10 radianes entre segundo dividido entre menos 2 radianes entre segundo al cuadrado. Vean que esta cantidad tiene que dar unidades de segundo, ¿verdad? Le toma 5 segundos. Y ahora, para determinar la distancia angular que recorre la partícula mientras se detiene, se puede utilizar ya sea eh, la, la segunda o incluso la tercera ecuación, ¿verdad? La segunda se puede utilizar porque ya hemos encontrado el tiempo. Pero bueno, usemos la tercera porque la tercera no depende del tiempo y el tiempo no hay un dato que nos daban inicialmente. Ustedes pueden decir que rapidez angular final al cuadrado es igual a rapidez angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por cita final menos cita inicial. Y despejan la distancia angular, que sería este factor de acá, ¿verdad? Esta sería la distancia angular. Entonces, cita final menos cita inicial es igual a omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado dividido entre 2 alfa, 0 menos 10 radianes entre segundo al cuadrado dividido entre menos 5 radianes
pero menos 2 radianes entre segundo a la 2. Estos son 25 radianes. En algunos casos nos puede interesar representar esa distancia angular no en términos de radianes, sino en términos del número de revoluciones que da la partícula mientras se detiene. Entonces, recordemos que una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces, 25 radianes multiplicado por, los ponemos, una revolución entre 2pi radianes es aproximadamente igual a 3.98 revoluciones, o sea, casi 4 revoluciones. Digo aproximadamente, ¿verdad? Porque cuando ustedes hacen el factor de conversión, tienen que utilizar el número pi. Y el número pi es irracional, pero no se puede representar todos los decimales con exactitud. Simplemente lo damos así. Son casi 4 revoluciones mientras se detiene. ¿Ok? Esto es un problema típico de movimiento acelerado, ¿verdad? Nada más, la única diferencia es que lo estamos adaptando al contexto de movimiento circular. Profe, pero entonces la distancia se va a terminar, o sea, la vamos a seguir dando en revoluciones o en radianes. Cualquiera de las dos, radianes o revoluciones. Ok. Depende de la pregunta, ¿verdad? Lo que sí es incorrecto es representar la distancia angular en unidades de distancia normal, ¿verdad? No se puede medir en metros, eso es incorrecto. Tampoco se puede medir en kilómetros de millas. Solo se puede medir en revoluciones, en radianes, y en algunos casos quizás se puedan medir en grados, ¿verdad? 25 grados, por ejemplo. Pero bueno, eso va a depender de la pregunta, ¿verdad? Obviamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a ver rapidez y aceleración traslacional. Para calcular la rapidez y la aceleración traslacional se necesita conocer el radio de la circunferencia o de la trayectoria circular. Entonces, digamos que una partícula se mueve en una trayectoria circular alrededor del centro del sistema de coordenadas. Aquí, ¿verdad? Digamos que el radio lo medimos y encontramos que es igual a 5 metros. Es decir, algo, ¿verdad? Entonces, el radio 5 metros. Y la partícula hace cierto movimiento donde empieza en esta posición y termina en esta posición de acá, ¿verdad? Entonces, de la misma forma uno mide la posición angular inicial y la posición angular final. Este sería el zeta inicial y este sería el zeta final. Ojo, vean que ambos zetas se miden con respecto al eje X. Por lo tanto, la distancia angular delta z es igual a z final menos z inicial, ¿verdad?
Digamos que zeta inicial es igual a pi sextos radianes y zeta final es igual a pi tercios radianes. Entonces, la distancia que recorre la partícula o el segmento de circunferencia que recorre, S, ¿verdad? Es igual al radio multiplicado por delta zeta. O sea, es igual a 5 metros por pi tercios de radián menos pi sextos de radián. Y eso da 5 pi sextos de metro. ¿Ok? Ven que cuando ustedes multiplican metro por radián, la cantidad que obtenemos técnicamente debería tener unidades de metro por radián. Pero recuerden que el radián es una unidad de medida artificial, que simplemente es un artificio matemático para medir ángulos, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería 5 pi sextos de metro, que aproximadamente, ¿verdad? 5 pi sextos, podemos decir que es igual a 2.62 metros. Entonces, la rapidez angular promedio corresponde al segmento de circunferencia dividido entre el intervalo de tiempo que toma recorrer. La rapidez, pero la rapidez angular promedio no, la rapidez tangencial, digo que aquí es tangencial promedio, el segmento de circunferencia dividido entre el tiempo que le toma hacer ese recorrido. La rapidez tangencial normalmente se representa con la letra V y la letra T para indicar que es tangencial. Y es igual a la distancia que recorre, ¿verdad? Dividido entre el tiempo que le toma hacer ese recorrido. Por lo tanto, la rapidez tangencial tiene unidades de metro entre segundo. Esta sí se mide en metro entre segundo. O sea, es la rapidez real que tiene la partícula mientras se mueve en movimiento circular. Por ejemplo, cuando un carro viaja en una rotonda, entonces la rapidez tangencial corresponde efectivamente a la rapidez que marca el velocímetro, ¿verdad? Mientras que la rapidez angular no la puede medir directamente el velocímetro porque eso corresponde al desplazamiento angular que tiene el carro mientras avanza por la rotonda. De la misma forma, uno puede definir la rapidez angular instantánea, pero la rapidez angular no, la rapidez tangencial instantánea, tomando el intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces sería igual a la derivada, ¿verdad? Del segmento circular dividido entre el tiempo, ¿sí? Tangencial es lo mismo que traslacional. Tangencial quiere decir que se mide tangencial al círculo, ¿verdad? O sea, porque la dirección que tiene es tangencial a la circunferencia que se describe. Ahora, en el libro utilizan la palabra traslacional. Podemos suponer que es lo mismo, sí, es lo mismo. O sea, tangencial y traslacional en este contexto quiere decir lo mismo. Un detalle muy importante es que la rapidez tangencial, al ser igual a la derivada de S con respecto al tiempo, es también igual a la derivada de R
por cita con respecto al tiempo, ¿verdad? Y cuando el radio es constante, se saca de la integral y esto simplemente es igual a R por omega. Por lo tanto, la rapidez tangencial se puede relacionar con la rapidez angular de la siguiente manera. La rapidez tangencial es igual al radio de la circunferencia multiplicado por la rapidez angular. En principio pueden parecer que son muchas fórmulas, ¿verdad? Son fórmulas muy sencillas, pero son bastantes. Entonces hay que tener bastante claridad sobre el significado de cada una de ellas. De la misma forma, uno puede hablar acerca de la aceleración tangencial. Que lo que hace es medir el cambio de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. La aceleración tangencial es igual a la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esto es igual al radio multiplicado por la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, es igual al radio multiplicado por la aceleración angular. Ahora bien, nosotros anteriormente habíamos visto un tipo de aceleración en movimiento circular llamada la aceleración centrípeta. Es muy importante entender que la aceleración tangencial no es lo mismo que la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta aparecía debido a que en movimiento circular la dirección de la velocidad cambia constantemente con el tiempo. Mientras que la aceleración centrípeta aparece únicamente cuando la magnitud de la velocidad cambia. Si la magnitud de la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración centrípeta. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en este contexto tenemos realmente cuatro tipos de aceleración diferentes. Vamos a poner cada una de ellas en contexto para compararlas. Entonces, la aceleración angular es la que representamos utilizando alfa, ¿verdad? La aceleración angular mide el cambio de la rapidez angular. Por lo tanto, alfa se define como la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo, ¿verdad? Y la aceleración angular se mide en radianes entre segundo al cuadrado. Después, nosotros tenemos también la aceleración tangencial. La aceleración tangencial se representa con la letra A latina y una T. Y la aceleración tangencial mide el cambio en la rapidez tangencial con respecto al tiempo. Por lo tanto, la fórmula para calcular la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo, o bien R por alfa. Y esta cantidad se mide en metros entre segundo al cuadrado. Cuando uno representa gráficamente la aceleración tangencial,
la aceleración tangencial siempre apunta tangencialmente al movimiento de la partícula en el círculo. Entonces, si la partícula se encuentra en un punto dado de la circunferencia, entonces el vector que describe la aceleración tangencial es, como el nombre lo indica, tangencial al círculo, ¿verdad? Puede ser para adelante o puede ser para atrás, todo depende de la forma en que avance el movimiento de la partícula. Después, nosotros tenemos también la aceleración centrípeta o aceleración radial. La aceleración centrípeta se representa como AC y mide el cambio en la dirección del vector de velocidad tangencial. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. También era igual al radio multiplicado por la aceleración angular al cuadrado. Y esta aceleración también se mide en metros entre segundo a la 2. Cuando uno representa gráficamente la aceleración tangencial, ¿verdad? Un círculo, entonces uno tiene la partícula en cierto punto. Aquí estaría el radio y el vector de aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro del círculo, ¿verdad? El nombre lo indica. Centrípeta quiere decir que apunta hacia el centro del círculo. Finalmente, el otro tipo de aceleración que tenemos que tomar en cuenta es la aceleración total. No existe una forma única de representarlo. Generalmente la representamos con la letra a secas, ¿verdad? O a veces también se puede representar como A total. La aceleración total corresponde a la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Es decir, la aceleración total se calcula como la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. O sea, en un gráfico, cuando representamos una partícula en movimiento acelerado, ¿verdad? Si la partícula se encuentra acá y el radio sería esta línea, entonces nosotros ya sabemos que la aceleración tangencial apunta tangencial, ¿verdad?, al movimiento, que sería AT. La aceleración centrípeta apunta hacia el centro, entonces esta sería AC. Eso quiere decir que el vector de aceleración total corresponde a la suma vectorial de estos dos, ¿verdad? Por lo tanto, sería este vector de aquí, el más grande. La aceleración total y la aceleración centrípeta siempre son perpendiculares entre ellas. Forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, para calcular la magnitud de la aceleración total,
simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Sería la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Y bueno, esta aceleración evidentemente se mide siempre en radianes entre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Damos un ejemplo. Una partícula se mueve en una circunferencia de radio r igual a 1 metro. Y sigue la aceleración angular. Entonces vamos a describir la aceleración angular como una función del tiempo. Digamos que es igual a 2 radianes entre segundo por tiempo. Asuma que la partícula parte del reposo. Determine todas las aceleraciones en función del tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que la aceleración angular es esa. Ya nos la dan. La aceleración angular es simplemente 2 radianes entre segundo. Mira, entre segundo a la 3, ¿verdad? Diferencia entre segundo a la 3 por el tiempo. Después, la aceleración tangencial se puede calcular como el radio, que el radio era igual a 1 metro, ¿verdad? Por alfa. Entonces sería igual a 1 metro por 2 radianes entre segundo a la 3 por el tiempo. O sea, es igual a 2 metros entre segundo a la 3 por el tiempo. O sea, crece linealmente con el tiempo. Ahora bien, cuando nosotros calculamos la aceleración centrípeta, una forma de hacerlo es mediante la fórmula que dice que esto es igual al radio multiplicado por la rapidez angular al cuadrado. Entonces, la rapidez angular hay que calcularla a partir de la aceleración angular. Recordemos que la rapidez angular es igual a la integral de alfa con respecto al tiempo. O sea, es igual a 2 radianes entre segundo a la 3 por t dt. Y esto es igual a 1 radián entre segundo a la 3 por el tiempo al cuadrado más la constante de integración. Verán, no podemos nunca olvidarnos jamás de la constante de integración. La constante de integración se calcula siguiendo el uso de la condición inicial. ¿Verdad? La condición inicial dice que la partícula parte del reposo. Eso quiere decir que la rapidez angular, cuando el tiempo es igual a 0, es igual a 0. Y por lo tanto, la rapidez angular cuando el tiempo es igual a 0 es simplemente la constante, que tiene que ser 0. Por lo tanto, la rapidez angular con respecto al tiempo es
un radián entre segundo a la 3 por tiempo a la 2. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, que es igual al radio por la rapidez angular al cuadrado, es igual a 1 metro por un radián entre segundo a la 3 por tiempo a la 2. O sea, es 1 metro entre segundo a la 3 por el tiempo a la 2. Vean que esto nos dice entonces que la aceleración tangencial es proporcional al tiempo, mientras que la aceleración centrípeta es proporcional al cuadrado del tiempo. Tiempo al cuadrado. Y finalmente, para calcular la magnitud de la aceleración total, aplicamos Pitágoras. La raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Un metro entre segundo a la 3 por tiempo al cuadrado más 2 metros entre segundo a la 3 por tiempo todo al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 metro al cuadrado entre segundo a la 6 por tiempo a la 4 más 4 metros al cuadrado por segundo a la 6 por tiempo a la 4. Incluso podríamos decir que esto es igual a raíz de 5, ¿verdad? Metro entre segundo a la 3 por tiempo a la 2. Sacamos el tiempo a la 4 a la raíz. Queda eso. El cuadrado de la velocidad angular. Tiene toda la razón, me lo comí. Tiene razón. Vamos a devolvernos un momento. Aquí sería esto al cuadrado. Esto sería... No, esto sería metro, ¿verdad? Metro. Pero aquí sería segundo a la 6 y aquí sería segundo a la 4. Aquí sería segundo a la 4. Tiempo a la 4 y segundo a la 6. Aquí sería segundo a la 12 y tiempo a la 8. Esto no se puede simplificar tan fácilmente, ¿verdad? Esto sería entonces... Sí, sería simplemente la raíz cuadrada de 1 metro al cuadrado entre segundo a la 12 por tiempo a la 8 más 4 metros al cuadrado entre segundo a la 6 por tiempo a la 4. ¿Cierto? ¿Ok? Ahí quedaría. El punto es que es una función del tiempo. Gracias por avisarme. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Después viene una de las partes más bonitas de Física 1, al menos desde mi punto de vista, que es el movimiento de un cuerpo rígido bajo ciertos torques o momentos de torsión. Entonces, movimiento de un cuerpo rígido mediante sumatoria de torques. Entonces, la idea es que ustedes tienen un cuerpo rígido, o sea, un cuerpo rígido se refiere a un cuerpo sólido que no es puntual, o sea, es un cuerpo que tiene cierto tamaño y cierta forma. La forma del cuerpo puede ser irregular, ¿verdad? O puede ser un círculo, puede ser una tabla, puede ser de cualquier forma. Ese cuerpo generalmente va a estar fijo en un punto. Ese punto se le llama el punto de rotación o el pivote. En cualquiera de las dos formas es correcta. Y ese cuerpo se va a ver sometido a ciertas fuerzas. Por ejemplo, digamos que hay una fuerza que está actuando a través del cuerpo en este punto. Esto llamamos la fuerza 1, ¿verdad? La fuerza 1 va a tener su correspondiente brazo de palanca. El brazo de palanca era la distancia que se mide desde el eje de rotación o el pivote hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces sería la distancia R1. De la misma forma, yo podría entonces definir otra fuerza, digamos, esta fuerza de acá, llamo la fuerza F2, y la fuerza F2 va a tener también un brazo de palanca. El brazo de palanca sería la distancia entre el eje de rotación o el pivote y el punto donde se aplica la fuerza F2. R2, ¿verdad? Entonces, uno tenía que la fuerza F1 genera un torque y el torque es igual al brazo de palanca 1 haciendo el producto cruz con la fuerza F1. Mientras que el torque 2 es igual al brazo de palanca 2, producto cruz, la fuerza F2. Habíamos visto que cuando los torques se cancelaban entre sí, eso significaba que el cuerpo permanecía en reposo rotacional, o sea, que no giraba. Pero en muchas ocasiones, la sumatoria de torques de un cuerpo no dan cero. Entonces, uno puede establecer un equivalente de la segunda ley de Newton para cuerpos en movimiento circular. Recuerden que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en movimiento circular hay una forma semejante de plantear esto. Ustedes leen la sección 10.5, van a ver la demostración de que la sumatoria de torques vectorial es igual a una cantidad I llamada el momento de inercia multiplicada por la aceleración angular que experimenta el cuerpo. Entonces, la cantidad I se denomina el momento de inercia del cuerpo, de inercia. El momento de inercia es semejante a la masa. ¿Verdad? En movimiento lineal, la masa lo que hace es medir qué tan difícil es acelerar un cuerpo. O sea, es una cantidad inercial. En movimiento circular, a la cantidad equivalente le llamamos el momento de inercia. Y el momento de inercia se calcula como la integral de la distancia al cuadrado con respecto a la masa dentro del cuerpo. Calcular el momento de inercia puede ser uno de los temas tal vez más desafiantes de este capítulo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calculan momentos de inercia para figuras tradicionales, figuras normales. Uno puede calcular el momento de inercia para varillas, para cilindros, para tablas, para esferas incluso. Y para hacerlo hay que ingeniárselas usando alguna simetría que tenga el cuerpo.
vamos a ver primero un ejemplo, que es calcular el momento de inercia de una partícula puntual que gira a cierta distancia de su centro. Entonces, digamos que ustedes tienen una partícula puntual. Entonces, esta partícula la voy a representar como una masa redonda y que tiene un valor m. Ahora, esa masa está conectada con una varilla muy ligera a un punto que se encuentra acá y que este punto corresponde al eje de rotación. Digamos que la distancia de esta varilla es de alrededor de 2 metros y que la masa es de 4 kilogramos. Entonces, si yo estoy aplicando hipotéticamente una fuerza F a esta varilla que apunte hacia abajo, esa fuerza no es el peso, ignoremos el peso, digamos que es una fuerza común y corriente, una fuerza de 2 newton. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, determine la aceleración angular de la masa con respecto al eje de rotación. Entonces, esta masa, debido al efecto de esta fuerza, va a empezar a moverse hacia abajo, ¿verdad? Va a empezar a bajar. Yo quiero calcular de qué manera baja. Ahora bien, para encontrar la aceleración angular, yo tengo que utilizar la fórmula que dice que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Por lo tanto, necesito conocer la sumatoria de torques y necesito conocer el momento de inercia de la partícula. En este caso, si está actuando únicamente una fuerza, existe por lo tanto únicamente un torque. El torque aparece debido a la fuerza F y al brazo de palanca R. ¿Verdad? Entre la fuerza y el brazo de palanca tenemos un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que el torque es igual a la distancia R multiplicada por F multiplicado por el seno de 90. O sea, es igual a 2 metros por 2 newton por el seno de 90, que es igual a 1, ¿verdad? Eso es igual a 4 newton por metro. Después, el momento de inercia, habíamos dicho que se calcula como la integral de la distancia al cuadrado con respecto a la masa. Esta fórmula, aunque se ve un poco oscura en este caso, tiene un significado muy claro para partículas puntuales. Simplemente es multiplicar la masa de la partícula por el cuadrado de la distancia que lo separa del eje de rotación, es decir, el brazo de palanca. El momento de inercia tendría un valor de 4 kilogramos por 2 metros al cuadrado. Eso es igual a 16 kilogramos por metro al cuadrado. De hecho, el momento de inercia siempre se mide en unidades de masa por distancia al cuadrado. En este caso se mide en kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, el torque es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular es igual al torque dividido entre el momento de inercia.
es igual a 16 kilogramos por metro al cuadrado dividido entre 4 newton por Profe, metro. ¿no es? ¿No era el torque dividido por la inercia? Perdón, tiene razón. Torque es 4 y esto es 16. Entonces esto sería 0.25 radianes entre segundo al cuadrado. Cuando ustedes dividen estas unidades, ¿verdad? Kilogramo por metro al cuadrado entre newton por metro, les queda radianes entre segundo al cuadrado. Profe, dos cosas. No entendí cómo fue que sacó el m por r cuadrado de la integral y si puede explicar cómo se obtienen los radianes por metro por segundo. Esta fórmula para calcular el momento de inercia. El momento de inercia es igual a la integral de L al cuadrado de L. Pero esta fórmula se puede, digamos, simplificar para partículas puntuales. Para partículas puntuales, uno lo que hace es simplemente cambiar la integral por una sumatoria. Pues el momento de inercia es igual a la sumatoria de cada una de las masas multiplicada por la distancia que separa cada masa del centro elevado al cuadrado. En este caso, la única masa es esta. Entonces, simplemente la fórmula se convierte en masa por distancia al cuadrado. ¿Y cómo saqué los radianes? Bueno, les había dicho que el radian es una unidad artificial, ¿verdad? O sea, no es una unidad física de verdad. Cuando uno se devuelve a esta parte, y recuerda que S es igual a R por zeta F menos zeta inicial, ¿verdad? S tiene unidades de metro, R tiene unidades de metro, y radian tiene, bueno, ángulo tiene unidad de radian, ¿verdad? Entonces, uno puede escoger en qué casos decide omitir y en qué casos decide poner estrictamente el radian en la fórmula. Cuando ustedes dividen kilogramo por metro al cuadrado entre newton por metro, están haciendo esta operación matemática. Kilogramo por metro al cuadrado entre newton por metro es igual a kilogramo por metro al cuadrado entre kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por metro. Cancela kilogramos, cancela metro al cuadrado y le queda, esto no era segundo al cuadrado, esto es kilogramo metro entre segundo. Ah, mira, me equivoqué otra vez, perdón. Esto no es kilogramo. Ahora sí, 4 newton por metro, 16 kilogramos. Newton por metro al cuadrado entre kilogramo por metro o por metro. Ahora sí, esto es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por metro al cuadrado entre kilogramo por metro es 1 entre segundo al cuadrado. El radian, ustedes simplemente lo agregan porque es la unidad natural para ángulos, ¿verdad? O sea, ustedes deciden ponerlo en ese caso. En ese sentido, el radian es diferente al metro o al segundo en el sentido que ustedes lo pueden, o sea, ustedes lo pueden llamar cuando hace falta, ¿verdad? No es como el metro que ustedes no se lo pueden sacar de la nada simplemente porque
¿verdad? Les hace falta para calcular algo, sino que el radian ustedes lo pueden traer porque el radian no corresponde a una unidad física, a una cantidad física real, es una cantidad geométrica o matemática abstracta. Ok. Vamos a calcular ahora el momento de inercia de un sistema de partículas. Digamos que tenemos este arreglo. O sea, este va a ser un sistema de coordenadas X y Y. Y voy a decir que tengo una partícula acá, tengo una partícula acá y tengo una partícula acá. Esta partícula va a ser M1 y voy a decir que M1 es igual a 2 kilogramos. Esta partícula va a ser M2 y va a ser igual a 3 kilogramos. Y esta partícula va a ser M3 y va a ser igual a 5 kilogramos. Todas estas partículas están unidas mediante una varilla muy delgada sin masa, que las conectan con el centro del sistema de coordenadas. Por lo tanto, este punto es especial porque es el eje de rotación. Y vamos a medir la distancia entre cada una de las partículas y el centro de rotación o el eje de rotación. Esta distancia vamos a llamar la distancia R1, vamos a decir que es igual a 4 metros. Esta distancia la vamos a llamar la distancia R2 y a esta otra llamamos la distancia R3. Digamos que R2 es igual a 5 metros y R3 es igual a 6 metros. Entonces, el momento de inercia lo vamos a poner simplemente como la sumatoria de cada una de las masas por la distancia de cada masa con respecto al centro al cuadrado. Entonces sería igual a la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado más la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado más la masa 3 por la distancia 3 al cuadrado. Entonces sería igual a 2 kilogramos por 4 metros al cuadrado más 3 kilogramos por 5 metros al cuadrado más 5 kilogramos por 6 metros al cuadrado. Y esto da 287 kilogramos por metro al cuadrado. El momento de inercia. Y así, si yo hubiera incluido una cuarta partícula, una quinta partícula, 6, 7, 8, 10, etcétera, cualquier número de partículas, el momento de inercia se calcula multiplicando cada masa por la distancia que la separa del eje de rotación al cuadrado y sumando. El momento de inercia es una cantidad escalar, o sea, no tiene componentes, ¿verdad? Es simplemente magnitud.
Ahora, el problema se pone interesante cuando uno está interesado en calcular el momento de inercia de un cuerpo sólido que no está compuesto por partículas puntuales. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Calcule el momento de inercia de una varilla sólida de masa m y largo L de densidad uniforme y que gira alrededor de uno de sus extremos. Entonces vamos a hacer un sistema de coordenadas X y Y. Y voy a dibujar la varilla. Esta varilla tiene un largo L. Entonces esta distancia de acá vamos a llamar la distancia L. Y una masa M. Y está girando alrededor de este punto de acá. Entonces, una forma de calcular el momento de inercia es simplemente sumando cada una de las masas individuales y multiplicándolas por el cuadrado de la distancia. Pero el problema es que en este caso en particular, la varilla es un cuerpo sólido, ¿verdad? Ustedes saben que realmente la varilla está compuesta de átomos y cada átomo ocupa una posición en el espacio, entonces puede ser un poco complicado calcular el momento de inercia usando esta fórmula, ¿verdad? En principio, lo que uno podría hacer, por ejemplo, es partir la varilla en varios pedazos pequeñitos y tratar cada pedazo pequeñito de la varilla como si fuera una partícula individual. Entonces, yo podría, por ejemplo, arbitrariamente separar la varilla en 4 pedazos. Si yo separo la varilla en 4 pedazos, entonces cada uno de los pedazos de la varilla tendría una masa de m cuartos, ¿verdad? M cuartos, m cuartos, m cuartos. Y la distancia que separa el centro de cada varilla del eje de rotación serían diferentes, ¿verdad? Para el pedazo de la izquierda, la distancia que la separa sería, si ustedes se fijan bien, sería L octavos, ¿verdad? Para este otro pedazo de acá, serían 3L octavos. Para este otro pedazo de acá, sería 5L octavos. Y para este otro pedazo de acá serían 7L octavos, ¿verdad? Entonces yo podría decir que en este caso el momento de inercia sería m cuartos por L octavos al cuadrado más m cuartos por por 3L octavos al cuadrado más m cuartos por 5L octavos al cuadrado más m cuartos por 7L octavos al cuadrado. Y ver cuánto da eso, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a... Vamos a ver. ¿Cuánto da?
Eso da 21 sobre 64 m por L a la 4. Casi 0.328 m por L a la 4, ¿verdad? Pero bueno, el problema es que yo realmente sé que esta respuesta es incorrecta, porque nada me dice a mí que sea correcto dividir la barra en 4 pedazos. ¿Qué tal si la divido en 5, en 6, en 7, en 10 pedazos, ¿verdad? Entonces, siempre es posible dividirla entre pedazos más pequeños y más numerosos. Uno tiene la idea de que entre más pequeños sean los pedazos en los que uno divide la varilla, más exacta va a ser la respuesta a la que voy a llegar. Por lo tanto, lo que uno hace realmente es convertir el momento de inercia en una fórmula integral. Pasa de ser la sumatoria de masas con respecto a la distancia al cuadrado y se convierte en una integral de la distancia al cuadrado con respecto a la masa. Entonces, ¿cómo hace uno esto? Bueno, lo hace de la siguiente forma. Vamos a hacer un dibujo nuevo. Voy a trazar el sistema de coordenadas X y Y. Y voy a dibujar mi varilla, color azul. Y voy a decir que tiene un largo L. Y una masa M. Ahora bien, esta varilla tiene una densidad de masa. La densidad de un sólido se refiere a la masa del sólido dividida entre el tamaño, entre el volumen, entre el área o entre el largo. Yo puedo hablar acerca de la densidad lineal de masa. Entonces, la densidad lineal de masa, lambda, la voy a definir como la derivada de la masa de la varilla con respecto a X. Y voy a decir que esta cantidad es una cantidad constante. De manera que lambda es igual a la masa total de la varilla dividido entre el largo de la varilla. Ahora bien, voy a agarrar simplemente un pedazo de varilla muy pequeño, muy ancho. Este pedazo de varilla va a tener una anchura diferencial de X. ¿Okay? En este caso de X quiere decir que es una diferencia en el eje X muy pequeña. Y yo puedo calcular cuánto es la masa que tiene este pedazo de varilla. Va a ser una masa muy pequeña. Y como es pequeña, la voy a llamar dm. Ahora bien, yo puedo relacionar la masa de este pedazo de varilla con el ancho del pedazo de varilla. Yo puedo decir que dm es igual a la densidad multiplicado por dx, ¿verdad? Es igual a la densidad multiplicada por el ancho pequeñito de ese pedazo de varilla. Ahora, como el pedazo de varilla es tan pequeño, yo puedo medir fácilmente la distancia que hay entre ese pedazo de varilla y el eje de rotación. Entonces, a esta distancia la voy a llamar la distancia X. ¿Ok? Entonces, yo podría calcular el momento de inercia de este pedazo de varilla. Como va a ser un momento de inercia muy pequeño, entonces lo voy a llamar simplemente el momento de inercia de I. ¿Ok? Y va a ser igual a la masa
del pedazo de varilla multiplicada por la distancia que lo separa del eje elevado al cuadrado. Pero la distancia es x. Entonces es igual a dm por x al cuadrado. Y dm es igual a lambda de x. Entonces esto es igual a lambda por dx por x al cuadrado. Casi siempre yo escojo escribir el de x de último por motivos de convención. Entonces esto quedaría como lambda por x al cuadrado por dx. Es decir, el momento de inercia pequeño de i es igual a lambda por x al cuadrado por dx. Entonces, esto que está acá tiene toda la pinta, ¿verdad?, de ser una integral. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a integrar ambos lados de la ecuación. Entonces, cuando yo integro el lado izquierdo, esto se convierte en la integral de toda la varilla. Es decir, la integral de toda la varilla es igual a lambda por x al cuadrado por dx. Pero la varilla tiene que estar, la integral de la varilla tiene que estar limitada a el espacio que ocupa la varilla. La varilla se extiende desde x igual 0 hasta x igual a L. Entonces, los límites de integración van desde x igual 0 hasta x igual a L. Entonces, vean que la integral se hace con respecto a x. Dentro de la integral tengo un término que depende de x y tengo lambda, que es una constante. Entonces, yo puedo sacar a lambda de la integral. Esto es lambda por la integral de x al cuadrado de x, desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a L. Esto es igual a lambda por x a la 3 entre 3, desde x igual a 0 hasta x igual a L. Y esto es igual a lambda por L a la 3 entre 3. Finalmente, para terminar de hacer este cálculo, yo recuerdo que lambda, al ser una constante, es igual a la masa total de la varilla dividido entre el largo de la varilla. Entonces, esto es igual a masa entre largo por L a la 3 entre 3. O sea, es 1/3 de la masa por el largo al cuadrado. Y así es como se calcula el momento de inercia de la varilla cuando la varilla gira alrededor de un punto que se encuentra en uno de sus extremos. De hecho, si ustedes tienen el libro ahí a mano, pueden consultar la tabla 10.2. En la tabla 10.2 vienen algunos ejemplos de cómo calcular momentos de inercia para varillas, para cilindros, para tablas y para figuras esféricas. Tal vez más adelante vemos algunos otros ejemplos de cómo calcular momentos de inercia. Sería bueno que se leyeran el ejemplo 10.7, que es muy parecido a este que acabo de hacer, y el 10.8. Vamos a ver, ¿alguna pregunta con este ejemplo? Yo sé que puede parecer muy complicado, pero para eso es bueno que hagan práctica sobre cómo calcular momentos de inercia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, una consulta, lambda siempre va a ser m sobre L. No siempre. Puede ser que en algunos casos la lambda sea una constante. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando usted tiene una varilla que no es uniforme, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted tiene una varilla? Digamos que tiene una varilla. Bueno, usted tiene una varilla, pero yo le digo a usted que la varilla concentra la masa en el lado izquierdo, no, en el lado derecho. Entonces, al principio hay un poquita masa, pero después la masa se va concentrando.
¿Por qué puede pasar eso? Bueno, puede ser, por ejemplo, que la densidad de la varilla aumente con la distancia. Entonces, si esto es igual a x, si esto es x igual a 0 y esto es x igual a l, es posible, por ejemplo, que lambda sea una función de x. Entonces, qué sé yo, lambda es una constante alfa multiplicada por x. Entonces, eso quiere decir que la densidad es mayor del lado derecho que del lado izquierdo. Cuando la densidad de un objeto depende de las coordenadas, o sea, cuando es una función que depende de x o depende de cualquier otra coordenada, es incorrecto decir que lambda es igual a la masa total dividido entre L, porque la densidad no está distribuida de manera uniforme, sino que depende de cada uno de los puntos. En ese caso, si la densidad hubiera sido una función de la posición, entonces hubiéramos dicho que el momento de inercia es igual a la integral de lambda por x al cuadrado de x desde x igual 0 hasta x igual l, pero en ese caso lambda no puede salir de la integral, sino que simplemente sustituimos a lambda por alfa por x, ¿verdad? Entonces ahí quedaría, digamos, alfa por la integral de x a la 3 de x desde x igual 0 hasta x igual l. Quedaría alfa x a la 4 entre 4 desde x igual 0 hasta x igual a l. Y me quedaría que el momento de inercia es igual a alfa por L a la 4 entre 4. Ahora, lo que pasa acá es que uno puede representar siempre el momento de inercia en términos de la masa. ¿Cómo lo hace? Bueno, muy fácil. Recuerden que la densidad es igual a la derivada de la masa con respecto a la posición. Entonces, eso quiere decir que el diferencial de masa es igual a la densidad multiplicada por el de x. Y yo puedo también integrar esta ecuación de acá. Cuando yo integro la ecuación del lado izquierdo, la integral de masa es simplemente igual a la masa total. Perdón, se me fue el internet un momento. Ahora, aquí. Para continuar, ¿verdad? Habíamos dicho que la densidad es igual a la derivada de la masa con respecto a la posición. Entonces, el dm es igual a lambda de x. Entonces, cuando yo integro, me queda que la masa es igual a la integral de la densidad con respecto a la posición, donde la densidad es lambda por x. Desde x igual a 0 hasta x igual a l. Lambda por x de x desde x igual a 0 hasta x igual a l es igual a lambda por x al cuadrado entre 2 desde x igual a 0 hasta x igual a l, y esto es igual a alfa por l al cuadrado entre 2. Entonces, tenemos que la masa es igual a alfa por l al cuadrado entre 2, y también teníamos que el momento de inercia era igual a lambda por x a la 2 de x desde x igual a 0 hasta x igual a l. Esto es igual a alfa por x a la 2 de x, ¿verdad? Y bueno, esto daba alfa por L a la 4 entre 4. Entonces, lo que uno hace es que compara ambas fórmulas, ¿verdad? Usted puede notar, por ejemplo, que alfa es igual a 2 veces la masa entre L al cuadrado. Entonces, uno puede sustituirlo dentro de la fórmula para el momento de inercia, y le queda que el momento de inercia es igual a 2 veces m entre L al cuadrado por L a la 4 entre 4.
me queda que es igual a m por L a la 2 entre 2. Pero digamos, ahí digamos, lo importante es que para relacionar la densidad con la masa, en el caso en que la densidad dependa de la posición, hay que integrar siempre. O sea, uno para encontrar la masa integra la densidad. No la multiplica por la distancia, porque eso puede ser incorrecto, sino que la integra. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, continuamos el jueves. ¿De acuerdo?